Ya esto tiene que quedar entonces claro lo que son los signos vitales. Son expresiones, ¿cierto?, de signos que nos permiten ver cómo está el signo fisiológico, como bien dijo una compañera, ¿cierto? Signo fisiológico que nos permiten ver cómo está el paciente o la persona ya en ese momento. Y de ello, ¿cierto?, las funciones vitales como la respiración y la circulación y el metabolismo, ya que son funciones vitales básicas para ver, ¿cierto?, que el organismo, ¿cierto?, o la persona está viva. Sus variaciones expresan cambios que ocurren en el organismo, algunos de índole fisiológico y otros de tipo patológico. Cambios que de otra manera no podrían ser cualificados o cuantificados. ¿Ya? Nosotros a lo más podemos saber si la persona a simple vista está respirando, pero no vemos ni el pulso, ¿cierto? Y no vemos el dolor, ¿ya? Tampoco vemos la presión de las personas, sino que necesitamos algunos instrumentos, ¿cierto? Para poder ver la condición de la persona en un tiempo determinado o en un momento determinado. Los signos vitales, como ustedes bien los nombraron, ¿cierto? Hoy día tenemos la temperatura, la respiración, el pulso, dolor, que forma parte, hoy día hace ya un par de años, ¿cierto? Que el dolor es como un signo vital, y la presión arterial. ¿Por qué el dolor es un signo vital? ¿Qué les parece a ustedes? Porque se puede medir, Ya. ¿Por qué otra cosa más? porque expresa cambios que ocurren en el organismo, como decía antes. Muy bien, es la forma que tiene, ¿cierto?, el organismo de expresar que algo no funciona. ¿Cuándo nosotros vamos al médico? Cuando las personas consultan, ¿cierto?, los servicios de urgencia. Cuando tienen, Cuando se sienten ¿cierto? mal. Exacto, cuando tienen un dolor, ¿cierto? Cuando alguno de estos signos vitales produce cambios, ¿cierto? Que en el organismo, ¿cierto? No puede seguir funcionando, ¿cierto? Si no es atendido. Ya es la forma de sentir del cuerpo que algo no funciona bien. Y nosotros, ¿cierto? Tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Ya cuando algo, ¿cierto?, no nos funciona bien, tenemos que ir a buscar la causa, preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa a mi corazón? ¿Por qué late más rápido o por qué late más lento? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me duele una pierna? ¿Ya? ¿Por qué no puedo respirar bien? Algo está pasando, ¿cierto? Que mi cuerpo es la única manifestación de alarma que tiene para que nosotros pongamos atención. ¿Ya? Y esto tenemos entonces, al medirlo, ¿cierto? Nos va a permitir entonces interpretar lo que está pasando en el organismo. Entonces, como enfermería, como enfermeras y enfermeros, tenemos la responsabilidad entonces de analizar y vigilar la relación que existe entre los signos vitales, la actividad fisiológica y los cambios fisiopatológicos. ¿Ya? Analizar y vigilar es nuestra responsabilidad como enfermería. Valorar la evolución del paciente, la respuesta al tratamiento y a las intervenciones de enfermería. Cuando nosotros, ¿cierto?, medimos los signos vitales, vamos a ver entonces, estamos midiendo la actividad fisiológica del organismo y vamos a encontrar, ¿cierto?, probablemente signos normales, y vamos a tener un parámetro, ¿cierto?, en que me va a decir que no es normal. Y frente a esta intervención, ¿cierto?, a esta medición, a este resultado, nosotros vamos a tener entonces que intervenir, ¿ya? Y esa intervención vamos a tener entonces que valorar
la evolución del paciente, la respuesta del paciente frente al tratamiento o a cualquier intervención de enfermería. Y otra cosa importante, ¿cierto?, es comunicar las alteraciones de los signos vitales al médico de turno para decidir acciones y mejor tratamiento utilizando siempre un lenguaje técnico. Entonces, cuando nosotros encontramos los signos vitales ya que tienen cambios fisiopatológicos, ya tenemos que avisar al médico. No podemos decir, ¿cierto?, controlar la temperatura. El paciente tiene 39, ¿cierto?, de temperatura y solamente registrar y quedarnos, ¿cierto?, sin avisar y sin realizar ninguna intervención. Entonces hay que comunicar las alteraciones de los signos vitales al médico de turno para, ¿cierto?, tomar acciones con respecto, ¿cierto?, a esa alteración, buscar tratamiento y siempre utilizando, ¿cierto?, ya un lenguaje técnico. Bien, ¿cuándo valoramos los signos vitales? Al ingreso a un centro asistencial para recoger los datos basales. Siempre que ingresa un paciente a la unidad donde ustedes están, tienen, ¿cierto?, que controlar los signos vitales para saber en qué condiciones viene el paciente. Cuando se producen cambios en el estado de salud o muestra síntomas como dolor precordial, sensación de calor o debilidad. Cualquier manifestación de incomodidad del paciente, ya, o que muestre alguna cierta sensación, ya, de que algo en su organismo no funciona bien, entonces controlamos los signos vitales. ¿Ese es el dolor precordial, profe? ¿Cómo? ¿Ese es el dolor precordial? El dolor precordial, ¿cierto?, que nos indica, ¿cierto?, que es en el lado izquierdo del tórax, ¿cierto?, donde está ubicado el corazón. En cualquier zona del lado izquierdo del tórax, ¿cierto?, nosotros siempre debiéramos controlar los signos vitales. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que este es el dolor, ¿cierto?, que más nos llama la atención a nosotros? Porque es puede ser indicativo de isquemia, ¿no? O sea, Ya, de muy bien, infarto. Bastián. De un infarto, ¿cierto? Muy bien su respuesta de isquemia, muy bien, ¿cierto? Es la primera, ¿cierto?, sensación de dolor que tiene, que produce, ¿cierto?, el músculo cardíaco cuando hay una obstrucción y no pasa, ¿cierto?, sangre como debiera ser por los vasos sanguíneos. Muy bien. Es importante porque la población chilena ya tiene un 35% sufre enfermedades cardiovasculares. Entonces es común, ¿cierto?, dado este gran índice, ¿cierto?, que es un factor, ¿cierto?, como hay tanta población chilena que es hipertensa o tiene factores cardiovasculares, ¿cierto?, puede generar entonces una isquemia o un infarto, ¿cierto?, al corazón. Por eso entonces el dolor precordial, el dolor en el hemisferio, ¿cierto?, izquierdo del tórax, ya puede entonces producir cualquier alteración cardiovascular. Bien. Antes y después de cualquier intervención de enfermería que podría afectar a los signos vitales. Y dice, antes y después de cualquier intervención de enfermería que podría afectar a los signos vitales. A ver, ¿qué cosas de intervención de enfermería podría afectar los signos vitales? ¿Qué creen ustedes? Administración de antihipertensivo. Ya, una administración de medicamentos, ¿cierto?, que baje la presión arterial. Ok, sería antes y después.
Siempre que administren medicamentos que afecten al sistema cardiovascular o al sistema respiratorio, ustedes antes de administrar medicamentos, ¿cierto?, a estos sistemas tienen que controlar los signos vitales y después esperar el efecto, ¿cierto?, y volver a controlar. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Profe, ¿Sí? em, ¿por qué no, por qué la saturación de oxígeno no es un signo vital? Complementa a la respiración. Ok. Es una forma de medir, ¿cierto?, la cantidad de oxígeno que anda circulando en los tejidos periféricos, pero tiene que ver con la respiración. Entonces sí es. ¿O no? Complementa la respiración, Ok. ¿ya? Porque cuando respiramos nosotros ingresamos a nuestro organismo una cantidad, ¿cierto?, de oxígeno. Y es la Sí. forma más rápida, ¿cierto?, de saber que si esa cantidad de oxígeno llega, ¿cierto?, a la periferia. ¿Y cómo lo medimos? Con la saturación de oxígeno. Ok, profe. Entonces Ujú. la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es un medicamento, ¿cierto? Es una forma de administrar el oxígeno cuando, en condiciones patológicas, ¿cierto? Cuando el paciente tiene alguna enfermedad pulmonar, el oxígeno es un medicamento. Y como tal, tenemos que controlar antes y después, ¿cierto?, que administramos. Y lo tenemos que monitorizar, porque como cualquier otro medicamento también es tóxico. ¿Qué otra cosa más, qué otra intervención de enfermería podría afectar a los signos vitales? El suero. Sí, si yo no lo paso, muy bien, ¿cierto? Si yo no lo paso, ya como está indicado, ya puedo aumentar bruscamente el volumen que ingresa, ¿cierto?, al corazón, que ingresa al sistema circulatorio, ya, y provocar una sobrecarga, ¿ya? Bien. ¿Qué otra cosa más se les ocurre por ahí? Profe, podría ser quizás algo que no sea tan invasivo. Por Ujú. ejemplo, que no haya una buena circulación de aire en la habitación. Muy bien, ¿cierto? Cuando está, ¿cierto? Hay una saturación de oxígeno en el ambiente, ya se produce entonces también una, una acumulación de anhídrido carbónico y eso, ¿cierto?, va a perjudicar entonces, afecta directamente, ¿cierto?, la respiración del paciente. Bien. Profe, Ajá. disculpe, si puede, hay una compañera que está esperando Está para esperando. entrar. Ay, no me Sí. llegó el aviso. Ya, la voy a ver al tiro. Bien. ¿Qué otra cosa más? Hay, eh, generalmente los pacientes, ¿cierto?, que están postrados varios días, cuando uno los empieza, ¿cierto?, a retomar su actividad y los levanta bruscamente, ya también altera, ¿cierto?, los signos vitales. Se produce una hipotensión y el paciente, ¿cierto?, se puede entonces caer. Ya por eso los movimientos se retoman, ¿cierto?, en forma graduada. Eso con respecto, ¿cierto?, a acciones ya que uno tiene que considerar ya para controlar los signos vitales. Después dice, antes y después de intervenciones quirúrgicas o de un procedimiento diagnóstico invasivo. Siempre que se hacen intervenciones quirúrgicas, uno tiene que controlar al paciente antes de ingresar al pabellón y después, ¿cierto?, cuando lo recibe también, porque se producen, ¿cierto?, toda intervención invasiva o procedimiento invasivo, ¿cierto?, produce alteraciones en los cambios, ¿cierto?, en los cambios fisiológicos del paciente. Después dice,
antes y después de la administración de un medicamento que pueda afectar el sistema respiratorio o cardiovascular. Esto ya lo habíamos comentado. Profe, disculpe, Dígame. el encargado de la movilización hacia las personas que están postradas no son los kines. No, porque usted, ¿cierto?, acompaña al paciente, el kinesiólogo, ¿cierto?, viene a cosas puntuales del paciente, ¿ya? Pero en cirugías común y corriente, ¿cierto?, nosotros vamos apoyando al paciente a que recupere pronto su movilidad y lo ayudamos a sentarse al borde de la cama, o pasarlo, ¿cierto?, dejarlo sentadito en la silla, mientras, ¿cierto?, para activar el sistema circulatorio, porque al activar el sistema circulatorio llevamos oxígeno, ¿cierto?, a la zona que ha sido invadida y eso facilita la cicatrización. Entonces el kinesiólogo hace rehabilitación, ¿cierto?, a cirugías grandes, a cirugías cardíacas grandes o a cirugías, ¿cierto?, de que intervienen el sistema, ¿cierto?, el aparato musculoesquelético, generalmente. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. Bien, vamos a ir viendo entonces como esta introducción, la guía, ¿cierto? Yo se las mandé la semana pasada y necesito entonces el libro que vamos a empezar a usar y que ya debieran ustedes tenerlo en su escritorio, ¿cierto? Es el Cosier, ya valora el, ¿cierto? El libro es de enfermería, Fundamentos de Enfermería se llama, ¿cierto? Y van a ir entonces al capítulo 29, Constantes Vitales, 500, de la página 534 a la 569. Ahí está todo lo que ustedes necesitan saber, ¿cierto? De los signos vitales o de las constantes vitales, como, ¿cierto?, como sale en el libro. Y la guía es un resumen de lo que aparece ahí. Así es que el Bárbara Cosier es un libro, ¿cierto?, una referencia bibliográfica obligatoria que ustedes tienen que tener, ¿cierto?, en sus manos. Yo también se los mandé hace un tiempo atrás. Bájenlo, ¿cierto? Se demora en bajar porque es un libro grande y lo guardan como PDF, ¿cierto? Y ahí pueden acceder ya a tener, ¿cierto?, la bibliografía y todo lo que ustedes necesitan saber de los signos vitales. Bien, vamos con el pulso. Acá en la clase yo, ¿cierto?, solamente diré un 10% o menos de lo que ustedes necesitan saber. El pulso entonces es una onda de sangre pulsátil creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. Ustedes ya pasaron fisiología y también anatomía, así que, ¿cierto?, tienen que saber dónde está ubicado, cuál es la posición, ¿cierto?, y cómo funciona. Se considera que es un buen indicador de la actividad cardíaca porque las pulsaciones corresponden, ¿cierto?, con los latidos del corazón. Entonces, cuando yo controlo el pulso, voy a ir, ¿cierto?, estoy mirando, estoy sintiendo cómo, ¿cierto?, se está contrayendo el ventrículo izquierdo del corazón. ¿Cómo está funcionando ese corazón? Eso es lo que yo hago, ¿cierto?, cuando, ¿cierto?, controlo entonces el latido del corazón. Tenemos algunos parámetros, ¿cierto? ¿Y cómo evaluamos? Ya según la edad, es la cantidad, ¿cierto?, de frecuencia cardíaca que tenemos, parámetros, ¿cierto?, para saber cómo es su actividad, si está alterada o está dentro de un rango normal. Acá estamos tengo, ¿cierto?, al grupo etario. Ustedes ven, ¿cierto?, que el recién nacido ya
tiene una frecuencia muy alta, es importante entonces saber, ¿cierto?, cuando estamos evaluando la edad de la persona, si es un niño o es un adolescente o es un adulto, porque los parámetros, ¿cierto?, cambian. Y vamos entonces a trabajar, ¿cierto?, con parámetros, ¿cierto?, adulto, que es lo que más van a ver ustedes, pero, ¿cierto?, si hay frecuencia más alta, vemos qué edad tiene el paciente para saber si esa frecuencia, ¿cierto?, está alterada o no. Pero además de la frecuencia, el pulso, ¿cierto?, vemos otras características, ¿ya?, que las vamos a ver a continuación. Tenemos dos tipos de pulso, ¿cierto?, que vamos a controlar y que nos va a servir, ¿cierto?, para saber cómo está ese sistema. El pulso periférico y el pulso apical. El pulso periférico es el que se localiza, ¿cierto?, en la periferia del cuerpo, en el pie, la mano o el cuello, y se palpa mejor sobre las arterias cercanas a la superficie corporal que descansa sobre huesos. Entonces, cuando ustedes van a ir a buscar los pulsos periféricos, que los más usados, ¿cierto?, son de las extremidades superiores, ya tenemos que ir a buscar, ¿cierto?, una prominencia ósea, y sobre esa prominencia ósea, ¿cierto?, es más fácil palpar la arteria. Y después tenemos el pulso apical. Es un pulso central, es decir, se localiza en el vértice del corazón y se valora mediante la auscultación con un fonendoscopio. ¿Y dónde se ubica el vértice del corazón? En la línea media clavicular izquierda, entre la séptima costilla, creo. Ya, por ahí está. Es más arribita que el séptimo. Muy bien, sí, línea, ¿cierto?, media clavicular, cuarto, quinto espacio intercostal, lado izquierdo, ¿cierto?, del tórax. Entonces allá hay que ir a colocar el fonendo, ¿cierto?, y vamos a escuchar entonces el latido cardíaco. Y este latido cardíaco debe ser similar al pulso periférico, ¿ya? Porque en la periferia también estoy escuchando, ¿cierto?, sintiendo el latido cardíaco. Hay situaciones en que el pulso periférico es menor o es mayor que el pulso apical, y eso ya no es normal. Entonces, cuando nosotros controlamos el pulso en un examen físico del paciente que recién venimos, ¿cierto?, valorando o que estamos conociendo, tenemos que valorar pulso periférico y pulso apical. Vamos, los pulsos, ¿cierto?, periféricos los tenemos en diferentes partes del cuerpo, ¿cierto? Y esta va a ser una tarea que ustedes van a hacer y se van a palpar ustedes, ¿cierto?, los pulsos periféricos. Y tenemos entonces, vamos a ir de céfalo a caudal, ¿cierto? En la sien, vamos a auscultar, ¿cierto?, a palpar el pulso temporal. Después vamos a ir, ¿cierto?, el pulso carotídeo, en arteria, ¿cierto?, carotidia en ambos lados del cuello. Después, ¿cierto?, vamos a ir entonces, este es el pulso apical, cuarto espacio intercostal, línea media clavicular, cuarto, quinto espacio, ¿ya? Después, ¿cierto?, tenemos la arteria humeral en esta zona, ¿ya? Después tenemos el pulso, ¿cierto? Bueno, se escucha toda la arteria, ¿cierto?, en esta zona, la cubital, la radial, ¿cierto?, el radial que va en el sentido donde está el pulso, donde está el pulgar,
por ahí va la radial, ¿cierto? Después tenemos la femoral, justo en el pliegue inguinal, tenemos, ¿cierto? En la parte central del pliegue inguinal, vamos a palpar, ¿cierto? La femoral. Después tenemos, ¿cierto? La poplitea que está por detrás, ¿cierto? En el hueco popliteo. Para eso, ¿cierto? Hay que poner en esa posición, hay que flectar la pierna, ¿cierto? Es más fácil entonces palpar la poplitea. Esta es súper difícil palparla. Y tenemos, ¿cierto? La tibial posterior y el pulso pedio, ¿cierto? Sobre sobre el antepié. Entonces los pulsos periféricos más habituales que ustedes, ¿cierto?, tienen que ir a palpar al paciente cuando toman contacto, hacen su examen físico, tienen que palpar los pulsos periféricos, ¿cierto? Empiezan por el radial, van al humeral y después, ¿cierto?, van a las extremidades para ver cómo está la irrigación de los, ¿cierto?, los pulsos periféricos que son, ¿cierto? Vamos a ver la circulación, cómo llega entonces a la periferia. Acuérdense que es el sistema circulatorio el que lleva la energía y el oxígeno a todas las células. Por lo tanto, es súper importante saber la condición que está el sistema, ¿cierto? Para saber que las células se están nutriendo con lo que necesitan, ¿cierto? Con lo que el paciente está respirando, con lo que está, ¿cierto?, alimentándose. Entonces, ir a palpar, ¿cierto?, la arteria en su cuerpo para después, cuando tomen contacto con un paciente, no empezar a buscar, ¿cierto?, sino que tenemos que ir directo a la zona, ¿cierto?, donde pasa por allí la arteria. Acá vamos a ir nombrando más detalladamente, ¿cierto?, dónde se encuentran estos pulsos. El pulso carotídeo, ¿cierto? Acá debemos evitar, tenemos que ir, ¿cierto?, directo a donde se localiza. En los varones más fácil porque está el cartílago cricoide, ¿cierto? El cartílago acá, que es, nosotros comúnmente le llamamos, ¿cierto?, la manzana de Adán. Tocamos ahí el punto, ¿cierto? Y giramos hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿cierto? Y por ahí pasa, ¿cierto? Está el músculo esternocleidomastoideo y por ahí entonces, frente a este cartílago, ¿cierto? Está entonces el pulso carotídeo. ¿Se fijan cómo se palpa el pulso? Con los 3 dedos, ¿ya? Con el índice, ¿cierto? Con el medio y el anular, palpamos entonces en ese trayecto. Ahora, ¿cierto? Cuando yo empiezo a buscar el pulso acá, puedo producir, ¿cierto?, reacción en el nervio vago y el paciente, ¿cierto? Está el seno carotídeo, ¿cierto?, que produce una sensación de baja depresión. Así que por eso hay que ir directo, ¿cierto?, a buscar el pulso, el carotídeo. A cualquiera de los dos lados, entonces se ubica, ¿cierto?, el cartílago tiroides y de ahí nos corremos, ¿cierto?, hacia el espacio donde va el músculo esternocleidomastoideo y en esa hendidura vamos a encontrar entonces el pulso carotídeo. En el pulso braquial se encuentra entonces en el surco entre los músculos bíceps y tríceps en la fosa antecubital. Ya, ahí ir a palpar entonces, a veces, ¿cierto?, puede estar flectado o también extendido, ¿cierto? Cada uno va a depender, ¿cierto?, también del tamaño del músculo, ahora sí el tamaño, ¿cierto?, también del diámetro del brazo. Ya en algunos está más superficial y en otros va a estar, ¿cierto?, más profundo. Bien, el pulso radial, ¿cierto?, palpan
el dedo pulgar es su parámetro, ¿cierto? Y en esa misma línea van a ir a buscar entonces, se fijan los 3 dedos y colocamos los dedos sobre la arteria sin hacer, ¿cierto? Presión muy fuerte porque la arteria, ¿cierto? Es sensible, si no se vasocontrae y va a ser mucho más difícil palparla. Una condición, las manos cuando toquen al paciente tienen que estar tibias, ¿ya? Así que eso, porque si no, al cambio de temperatura, los vasos sanguíneos, ¿cierto?, se contraen. También, en forma suave, palpamos la arteria. Después, el pulso femoral, ya lo dijimos, ¿cierto?, en el pliegue inguinal. Y es aproximadamente, ¿cierto?, donde termina el pliegue inguinal hasta donde comienza, en la parte media van a escuchar, ¿cierto? Van a sentir, no escuchar, lo tendrían que auscultar para escucharlo. Van a palpar entonces el pulso femoral. Acá idealmente, ¿cierto? El pulso femoral no lo van a sentir de pie, tienen que estar en posición, ¿cierto?, en decúbito dorsal. Ahí entonces van a encontrar el pulso femoral. Generalmente en los niños palpamos, ¿cierto?, el pulso femoral. El pulso popliteo se encuentra entonces por detrás de la rodilla, en la fosa entonces poplitea. Ahí, ¿cierto? También, ¿cierto? Hay que ir a buscar, hacer presión porque está, ¿cierto?, en forma profunda la arteria. El tibial posterior, en esta forma del pie, ¿cierto? Es más fácil entonces encontrar por debajo, ¿cierto?, del tobillo o del maleolo interno. En ese espacio van a encontrar entonces la tibial posterior. El pulso pedio, ¿cierto?, en la parte superior del pie o el antepié, entre los tendones extensores de los dedos primero y segundo del pie. Ahí se palpa, ¿cierto?, fácilmente. Y el pulso central o apical se encuentra entonces ocultando en el quinto espacio intercostal, 5 a 7 centímetros a la izquierda del esternón, justo por debajo del pezón izquierdo. ¿Ya? Aquí vamos entonces, en esta posición, ¿cierto? El paciente tiene que estar, ¿cierto?, en decúbito dorsal para, ¿cierto?, poder determinar, ¿cierto?, específicamente los espacios intercostales y volver, ¿cierto? En el varón es más fácil, pero, ¿cierto?, generalmente en la mujer, ¿cierto?, donde está la mama, hay que probablemente, ¿cierto?, sostener la mama un poco hacia arriba para poder entonces poner, ¿cierto?, el fonendo y poder auscultar. Bien, cuando valoramos el pulso, no solamente, ¿cierto?, vamos a valorar, ¿cierto?, la frecuencia, sino que la frecuencia es una de las 5 características que tenemos que valorar, ¿cierto?, en el pulso. Entonces, el ritmo, la amplitud, la frecuencia, la elasticidad de las paredes arteriales y la simetría. Esas son las características ya que se deben valorar el pulso. A mí no me sirve solamente la frecuencia. Yo no digo al paciente, cuando valora el pulso, el paciente tiene una frecuencia de 87 latidos por minuto. Ya. ¿Qué más? Tiene un ritmo. El ritmo significa que hay un espacio de tiempo entre un latido y otro, y ese ritmo, ¿cierto? Ese espacio que hay entre uno y otro, un espacio en tiempo, ¿ya? Es el mismo entre cada latido. Y podemos decir que el ritmo es regular o irregular. Irregular, ¿cierto?, cuando entre un latido y otro no se mantiene esta regularidad, ya no se mantiene este mismo espacio de tiempo entre un latido y otro. Y eso solamente, ¿cierto?, palpando. La amplitud es la cantidad, ¿cierto?, que uno palpa
al sentir la arteria, si la amplitud, ¿cierto?, es la cantidad de sangre que va circulando por la arteria, ¿cierto? Uno la siente como una arteria rígida o blanda o casi, ¿cierto?, a veces imperceptible. Esa es la amplitud. La frecuencia ya dijimos que es la cantidad de latido que hay en un minuto. La cantidad de veces que el ventrículo izquierdo se contrae, ¿cierto?, en un minuto. La elasticidad de la pared arterial. Cuando yo palpo, ¿cierto?, la arteria, voy a hacer específicamente de la arteria radial, ya siento que la arteria es blanda, la pared de la arteria, ¿cierto?, o es dura. Y eso quiere decir, ¿cierto?, que la arteria, ¿cierto?, el vaso se contrae y se dilata. Y cierto que tiene que ver entonces también con la edad de los pacientes. En la edad adulto mayor, el tejido, ¿cierto?, el colágeno se pierde, por lo tanto, ¿cierto?, la elasticidad de las arterias también se pierde y las arterias se ponen duras. Y la simetría, ¿cierto?, debiéramos tener el mismo pulso en el lado izquierdo que en el lado derecho. Por lo tanto, cuando usted me controla el pulso por primera vez, me tiene, ¿cierto?, que decir que el lado izquierdo tiene la misma cantidad de pulsaciones que el lado derecho. ¿Ya? Estas son las 5 características o datos, ¿cierto?, que uno tiene que recoger cuando hace una valoración del pulso completa. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Sí, profe. Gracias. Bien. Vamos a tener entonces las consideraciones de enfermería. Evite tomar el pulso con los dedos que tienen pulso propio para evitar confusiones. Es decir, yo no puedo controlar el pulso, ¿cierto?, con el pulgar. El pulgar tiene, ¿cierto?, pulso propio. Tiene ahí una arteria, ¿cierto?, que genera pulso. No conviene comenzar el recuento inmediatamente, sino esperar unos minutos para que la persona se relaje. Cuando viene ingresando el paciente, viene a consulta, ¿cierto?, y yo voy a examinarlo, le pido entonces que descanse un poco, ¿cierto? Y después entonces vamos a controlar el pulso. Eso es en la primera consulta. Ya cuando usted llega el paciente, a veces viene corriendo, viene apurado, viene atrasado, ¿cierto? Vamos entonces a pedir entonces darle un tiempo para que, ¿cierto?, descanse. Aplicar una presión suave en la zona de medición. Si la presión es fuerte, un pulso débil podría pasar inadvertido. Cuando el pulso, ¿cierto?, apenas se percibe, si yo hago mucha presión, ¿cierto?, no lo voy a sentir. Las pulsaciones, cuente las pulsaciones durante un tiempo suficiente, no menos de 60 segundos la primera vez, o sea, en un minuto. Y si se aprecia cualquier irregularidad durante un tiempo mayor de 60 segundos. ¿Ya? Entonces, cuando tomamos el pulso, si este pulso, ¿cierto?, es irregular, o sea, no es rítmico, ¿ya?, o si cuesta percibirlo, tenemos que tomarlo más de 60 segundos. Si hay antecedentes de arritmia, a continuación del pulso radial se debe determinar el pulso central. ¿Qué es una arritmia? Él tiene un pulso, o sea, un ritmo irregular. Ya. ¿Qué otra cosa más? Que el espacio entre un latido y otro es variable, no siempre es el mismo. Ya. Cualquier alteración que ustedes
perciban, ¿cierto?, del paciente que no es un ritmo regular, ¿ya? O que les cuesta palpar, tienen que ir entonces al pulso central. Hay pacientes que cuesta mucho palpar el pulso. Por ejemplo, hay pacientes obesos, ¿ya? Hay pacientes, ¿cierto? Los recién nacidos, es muy difícil controlar los 140 que tienen de pulsaciones o 130. Ya se hace muy difícil sobre 100 contar las pulsaciones. Entonces, cuando hay dificultad para controlar el pulso, siempre ir al pulso central. Dudas con respecto al pulso, si ustedes se fijan, 2 o 3 cosas puntuales y vamos a ir entonces a otro signo vital. Recuerden Profe, que disculpe, sí, me quedó duda en qué era la amplitud. la amplitud, ¿cierto? Es la cantidad de presión que usted tiene que hacer con respecto a la cantidad de sangre que va pasando por la arteria. Me explico. Cuando tenemos un paciente que es hipertenso, ya hay mucha presión que va pasando, ¿cierto?, por las arterias. Y usted va a sentir una arteria llena, ¿ya? O gruesa, ¿ya? Y para palpar el pulso hace gran presión, porque la pared de la arteria, ¿cierto?, está firme. Ya, yo no puse cómo se medía, ya, porque me interesa que les quede claro el concepto, que va a ser la presión que ustedes van a hacer, ¿cierto?, para sentir la arteria. En algunos pacientes, sobre todo los hipertensos o en los adultos mayores, ustedes van a sentir la pared de la arteria que está rígida, que está dura, ¿ya? Y van a hacer mayor presión para poder sentir el latido. Eso no es normal, ¿ya? Cuando yo hago una presión leve, ¿cierto?, para sentir el pulso, voy a decir que la amplitud es normal. Si yo, ¿cierto?, percibo el pulso muy débil, apenas perceptible, ¿cierto?, también no es normal. ¿Ya? Es la amplitud, es la fuerza con que yo hago, con la presión que hago, ¿cierto?, para sentir la arteria. Ustedes, ¿cierto?, son jóvenes todos, sienten la arteria, ¿cierto?, a la menor presión. Eso es lo normal. Y si ustedes hay alguna persona hipertensa en su casa, ¿cierto?, controlen el pulso. Ya va a haber una tarea, ¿cierto?, después de controlar signos vitales. ¿Para qué? Para que vayan afinando, ¿cierto?, el sentir, ¿cierto?, el palpar el pulso. Controlen en su casa a las personas que viven con ustedes, en niños, adultos mayores, ¿cierto?, en sus papás. Contrólense ustedes a sus hermanos que tengan, ¿cierto?, cercana edad, y van a ver que en cada uno de ellos el pulso es diferente, para que vayan afinando, ¿cierto?, la palpación y vayan, ¿cierto?, sintiendo las diferencias que hay entre uno y otro. Es Profe, difícil, ¿sí? es una duda sobre el tema del pulso. ¿Cuándo se tomaría, en qué caso se tomaría el pulso así completo, o el examen completo del pulso? La primera vez que usted toma contacto con el paciente y necesite hacerle el examen físico, céfalo-acaudal, se controla el pulso completo. Periférico, apical. Si el paciente es hipertenso, con mayor razón, y si el paciente es diabética, todos los pulsos, sobre todo los periféricos de la extremidad inferior. Ya, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? Recuerden que el pulso, ¿cierto?, es la contracción, ¿cierto?, del corazón, del ventrículo izquierdo específicamente. Es la sangre que sale del corazón.
la sangre que lleva los alimentos a las células. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? No solamente los alimentos, sino que el oxígeno es la energía que llega a la célula de los pies, de los dedos de los pies, al cerebro, al corazón, a los pulmones, a todo el organismo. ¿Ya? Entonces, el transporte del oxígeno, ¿ya? Y de los nutrientes tiene que ser expedito. De lo contrario, van a producir ciertas alteraciones hacia donde no llegue, ¿cierto?, este pulso. Por eso el pulso se evalúa en la periferia, ¿ya? Los pacientes diabéticos se les altera la sensibilidad, ¿ya? Y es parte, ¿cierto?, y falta irrigación. Por lo tanto, ¿cierto?, ¿cómo se están nutriendo esas células de la periferia? Eso tiene que pensar uno cuando está evaluando el pulso. ¿Ya? Acá no se palpa, quiere decir que la sangre, ¿cierto?, no fluye como corresponde y no llegan los nutrientes que deben llegar a la periferia. Y el pulso, ¿cierto?, el sistema circulatorio está directamente relacionado entonces con la respiración. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Yujú, ¿no? ¿No hay duda? Sigo entonces. Todo La claro, profe. respiración es la única función del sistema nervioso autónomo que puede ser controlada y regulada por la conciencia. Es un puente de conexión entre la mente y el cuerpo, ¿ya? El que nos permite estar, ¿cierto?, consciente. Cualquier alteración de la respiración van a perder la conciencia. ¿Ok? Entonces, es el oxígeno, es el que a ustedes les da vida, a su cuerpo, a su célula. Es el signo, es el que, la respiración, ¿cierto? Es el signo vital, ¿cierto?, más importante. Es lo que ustedes primero tienen que controlar. Si el paciente no respira, su corazón no funciona, su cerebro no funciona y ningún órgano, pero estos órganos son vitales, ¿ya? Entonces, y además, ¿cierto?, que es controlada y regulada por la conciencia. Yo me puedo programar, ¿cierto?, para respirar 12 respiraciones por minuto, o me puedo programar para respirar 24 respiraciones por minuto. Lo puedo hacer. En cambio, el pulso o los otros signos vitales no los puedo, ¿cierto?, alterar conscientemente. ¿Ya? Entonces, recuerden siempre que la respiración, ¿cierto? Si ustedes no tienen oxígeno, no pueden estar vivos, no pueden estar conscientes. Cualquier alteración, ¿cierto?, que el paciente tenga alteración de conciencia, de que está nubilado, de que está lento, ¿cierto? Hay que ver cómo respira. ¿Por qué, cierto, el paciente está en esa condición? Función que tiene por finalidad proporcionar a las células del organismo la cantidad indispensable de oxígeno y a la vez eliminar el anhídrido carbónico como resultado de la combustión celular. Ya si no ingresa oxígeno no va a salir el CO2, ya, y se va a acumular entonces produciendo toxicidad en nuestro organismo. La función respiratoria consta de 3 fases: respiración externa o pulmonar, transporte de CO2, de gases, ¿cierto?, de oxígeno y CO2 por la circulación, y respiración interna o tisular. Entonces, cuando controlamos la respiración, fíjese todas las cosas que estamos mirando. ¿Cómo captamos, cierto, el oxígeno del ambiente? Respiración pulmonar.
el oxígeno llega o no llega a la célula, el transporte de gases a través de la circulación, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Si a la célula puede o no, ¿cierto? Consumir el oxígeno que le está, ¿cierto? Llegando, la respiración interna o tisular. Entonces, cualquier alteración de cualquier fase, ¿cierto? Va a producir entonces trastorno en el organismo. Si yo no respiro la cantidad suficiente, ya me va a llegar menos oxígeno a la célula, ¿ya? Y esta célula, ¿cierto? Entonces puede que se dañe, ¿cierto? Su función no pueda cumplir la función para la cual está destinada, porque no tiene, ¿cierto? La energía o no puede, ¿cierto? Eliminar sus desechos. La frecuencia respiratoria también está determinada, ¿cierto? Por la edad. ¿Ya? La edad es un factor, entonces, que influye en estos signos vitales. En el adulto, ¿cierto? Hay un rango de 15 a 20 y en los niños, ¿cierto? Respiran mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué el pulso y la respiración en los niños es mayor? Porque su metabolismo es más rápido. Muy bien, porque ellos están creciendo, ¿cierto? Y su metabolismo es el doble que el del adulto, ¿ya? Y eso es entonces el motivo. Nosotros preferentemente, ¿cierto? Vamos a trabajar con adultos, ¿ya? Y a lo más, ¿cierto? Iremos a ver, tenemos que saber que el niño, el recién nacido, respira, ¿cierto? El triple que el adulto, ¿cierto? Y a medida que va creciendo, va disminuyendo entonces su frecuencia respiratoria, lo mismo que el pulso. Cuando la respiración consideramos que es normal, estas son características, ¿cierto?, que tenemos que considerar siempre para decir que el paciente respira normal. Es automática, nosotros, ¿cierto?, en la noche estamos durmiendo y el pulmón sigue funcionando igual. Es rítmica, la respiración, el tiempo que hay, lo mismo que el pulso, el tiempo que hay entre una respiración debe ser el mismo en este rango de 16 a 20, ¿ya? Es calmada, es sin apremio, ¿ya? Es sin esfuerzo. Nosotros no hacemos esfuerzo, ¿ya?, para respirar. Es tan automática que ni siquiera nos damos cuenta que respiramos. Nos damos cuenta cuando respiramos mal, que algo pasa, ¿cierto? Recién nos damos cuenta que estamos respirando. Y sin ruidos. Entonces, cuando yo describo a un paciente, ¿cierto?, que se está respirando normal, es decir, es automática, es rítmica, es calmada, sin esfuerzo y no tiene ruidos. ¿Cómo valoramos la respiración? La respiración se valora cuando el usuario se encuentra en reposo. Ya, si el paciente venía caminando, lo mismo que el pulso, venía caminando, venía apurado, siempre démosle un espacio, ¿cierto?, para que, ¿cierto?, los signos vitales tomen el ritmo, ¿cierto?, normal cuando el paciente está en reposo. El ejercicio y la ansiedad alteran la frecuencia respiratoria y la profundidad también de la respiración. Cuando nosotros corremos, ¿cierto?, o nos agitamos, nos apuramos, ya se altera la respiración y el pulso, porque la demanda de oxígeno cambia. Y eso entonces cambia, ¿cierto?, la frecuencia, pero ya por eso tenemos que tomarlo cuando el paciente está en reposo. Si no, vamos a tener datos, ¿cierto?, que no son fidedignos. Antes de valorar la respiración, hay que consultarle, ¿cierto?, al paciente por el patrón respiratorio normal, ¿ya?
y le preguntamos, ¿cierto?, cómo respira normalmente. Acuérdense que hay un porcentaje importante de la población que tiene enfermedades crónicas respiratorias. Entonces, ya la frecuencia cambia, la profundidad también cambia. Entonces, si hay problemas de salud, ¿cierto? Estos van a tener, el paciente va a tener un patrón basal diferente. Cualquier medicamento o terapia que pudiera afectar la respiración, consultar por los medicamentos que toma habitualmente. La relación existente entre la respiración y la función cardiovascular. Es decir, tenemos que saber, ¿cierto?, si el paciente tiene algún problema de salud crónico, si toma medicamentos, ya que afecten entonces a la respiración y si hay, ¿cierto?, si este paciente tiene algún problema cardiovascular. Entonces, todos esos antecedentes tenemos que recoger cuando estamos valorando al paciente. ¿Qué vamos a valorar de la respiración? La frecuencia, la profundidad, el ritmo y las características especiales de la respiración. La frecuencia, ya dijimos, es la cantidad de veces que respiramos en un minuto, siempre en un minuto. La profundidad es el esfuerzo que yo hago, ¿cierto?, para respirar. O sea, ¿cuánto elevo el tórax o cuánto elevo el abdomen? Porque hay pacientes que respiran a través del tórax, ¿cierto?, con los músculos intercostales y otros usan el diafragma. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se eleva mi tórax para, ¿cierto?, cuánto se expande, ¿ya?, para producir, para que mi pulmón se llene de aire, se llene de oxígeno. El ritmo, ya dije algo, ¿cierto? El ritmo es el espacio que hay entre una respiración y otra, tiene que ser el mismo, mantenerse, ¿cierto?, en ese espacio, en la respiración que yo hago en un minuto. Y las características especiales de la respiración se refiere a los ruidos, ¿cierto?, que puedo emitir cuando respiro. Y a esto ya es hay que auscultar el pulmón, ¿cierto?, porque siento el ingreso y la salida de aire en mis pulmones. Este ingreso, ¿cierto?, uno siente que ingresa y que sale sin ruidos agregados. Cuando hay secreciones en el pulmón, ¿cierto?, se sienten ruidos. Cuando hay cierto vasoconstricción de los bronquios o de los bronquiolos, ¿cierto?, también se sienten ruidos respiratorios. Cuando hay tos, ¿ya? Cuando hay secreciones, ¿cierto?, que uno elimina con la tos. Entonces, esas son características especiales que uno tiene que valorar. Si tiene tos y si tiene ruidos agregados, ¿cierto?, en los pulmones. No sé si alguno tiene algún fonendo, ¿cierto? Si tienen algún fonendoscopio, los que tienen, ¿cierto?, empiecen a ocultar su pulmón, empiecen a ocultar, ¿cierto?, su corazón para que vayan, ¿cierto?, afinando el oído. Pero, ¿cierto?, a simple vista yo puedo controlar la respiración, ¿cierto? Y puedo acercar mi oído, ¿cierto?, a la espalda del paciente para ir, ¿cierto?, auscultando si tiene ruidos o no. Acá vamos a ver, ¿cierto?, algunas alteraciones de los patrones respiratorios. Vamos a decir, esto se registra, ¿cierto?, cuando yo monitorizo a un paciente, ya estos registros quedan en una pantalla. Ya cuando si yo estoy monitorizando la respiración, ¿cierto?, puedo entonces ver estos registros en la pantalla. Y vamos a hablar, de eupnea
cuando la frecuencia y el ritmo son normales y hay suspiros ocasionales. ¿Ya? Todos suspiramos en algún momento, pero cuando este suspiro es aislado, no tiene ninguna relevancia. ¿Ya? Cuando hago los suspiros más seguidos, ya eso significa que hay una alteración. Entonces, frecuencia y ritmos normales, ¿cierto? Me va dando una gráfica regular. Si ustedes se fijan, esto es una inspiración y esto es una expiración. Y el ritmo, ¿cierto?, se mantiene. No hay ondas más grandes u ondas más chicas. O una más alta u otra más baja que la línea basal. La taquipnea, cuando la frecuencia y el ritmo son más rápidos. Se fijan que acá hay más respiraciones, ¿cierto? En un minuto, estamos hablando de un minuto. A diferencia de arriba, ¿cierto? Que se mantienen, ¿cierto? Hay una distancia mayor entre una y otra. Taquipnea, ¿ya? Bradipnea, frecuencias más lentas pero regulares. ¿Ya? Se respira más lento, 10 respiraciones por minuto. ¿Ya? Se fija en la gráfica, taquipnea, bradipnea, eupnea. Y después hablamos, ¿cierto?, de respiraciones con alteraciones. Ya las van a ver ustedes cuando pasen el aparato respiratorio, pero estas gráficas las pueden ver cuando veamos, ¿cierto?, un monitor ¿cierto?, en el laboratorio. Vamos a ver entonces gráficas, se fijan acá, hay una hipernea, ya respiraciones más profundas y frecuencia normal. Se fijan, ¿cierto?, que aumentó la profundidad, la curva es más alta que lo normal. Se mantiene la frecuencia, pero la respiración es más profunda. Yo hago un esfuerzo más para respirar. Después tendremos la respiración de Biot, son respiraciones más rápidas y profundas de lo normal, con pausas repentinas entre ellas. Si ustedes se fijan, respiraciones rápidas y después hay un lapso en que descanso, en que no hay respiración, y después vuelve otra vez, ¿cierto?, a ser rápidas y profundas. Y en la respiración de Cheyne-Stokes, entonces acá se hacen gradualmente más rápidas y profundas que lo normal, y luego se hacen más lentas y se alteran con periodos de apnea. Esto que hay acá, ¿cierto?, son periodos donde no se respira, apnea, cuando no estás respirando. Entonces las respiraciones, ¿cierto?, son rápidas pero irregulares, una menos profunda, más profunda, y después vuelve a bajar la profundidad y después se mantiene sin respirar, ¿cierto? Y después vuelve otra vez a cumplir el mismo ciclo. Esto se refleja, ¿cierto?, en el monitor. Profe, ¿podría volver? No alcancé a comprar la bradipnea, copiar. Copiar la bradipnea, voy atrás, ahí estamos. Bradipnea, frecuencias más lentas pero regulares. Ya, acuérdense que tenemos una frecuencia entre 16 y 20 en el adulto. Si yo respiro 10, ¿cierto? Ya, ¿cierto? Mantengo la regularidad, pero la frecuencia es más lenta. Gracias, profe. Ya. De nada. Bien. Y la última es la respiración de Kussmaul, respiraciones muy rápidas y profundas sin pausas. Parece un serrucho, ¿se fijan? El paciente está respirando con una profundidad mantenida, pero con una frecuencia, ¿cierto?, rápida. ¿Ya? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Qué más sigue? ¿Qué tenemos que considerar enfermería?
Procurar que la persona no advierta la medición porque cualquier estado de ansiedad provoca notables cambios en la frecuencia respiratoria. Cuando nosotros vamos a valorar la respiración, siempre hagan las veces que están tomando el pulso, porque si la persona le dicen que va a valorar la respiración, ¿cierto? Uno se altera, ¿ya? Y cambian entonces la frecuencia. La medición se efectúa por simple observación de tórax, pero si los movimientos respiratorios son poco perceptibles, conviene realizar la determinación mediante auscultación con el fonendoscopio, ¿cierto?, en el hemitórax derecho durante 1 minuto. Ya también se puede hacer, ¿cierto?, cuando no se percibe claramente a simple vista que el tórax se eleva, ¿cierto?, podemos ir entonces a auscultar el pulmón derecho. La auscultación, que es parte, ¿cierto?, de valorar, ¿cierto?, la respiración, tiene una secuencia. Ya se empieza siempre por las bases, ¿ya? Y van subiendo entonces gradualmente, si se fijan, ya hasta llegar al ápex, ¿cierto?, de ambos pulmones. Entonces tienen, ¿cierto?, 10 zonas donde ir a auscultar en la parte, ¿cierto?, anterior, y también, esto está en su guía, ¿ah? Y también, ¿cierto?, eso era anterior, y esta es la parte anterior, ¿ya? Empezamos entonces, ¿cierto?, auscultando bajo, ¿cierto?, acá está el reborde costal, entonces debe ser a la altura del quinto, sexto espacio, y vamos subiendo, ¿ya? Y después bajamos entonces a las bases en la parte, ¿cierto?, anterior. La idea, acuérdense que el pulmón izquierdo tiene 3 lóbulos y el derecho 2, ¿ya? Para ir entonces auscultando zona a zona. Y yo debo sentir, ¿cierto?, el aire que entra tanto en el ápex como en las bases, ¿ya? Para ver entonces la profundidad. A veces inspiramos, pero ocultamos, ¿cierto?, hasta la parte media de los pulmones, y acá en las bases apenas se escucha. Eso quiere decir, ¿cierto?, que nuestra inspiración no es profunda, y en las bases, ¿cierto?, hay un espacio muerto y que nosotros tenemos que considerar. Bien, voy a dejar hasta acá, me falta de esta parte lo que era el saturómetro, lo vamos a nombrar mañana, y vamos a seguir avanzando entonces en la temperatura y en la presión arterial y el dolor. ¿Dudas, preguntas? Nos quedan 2 minutos de clase del laboratorio. Todo Todo claro, claro, profe. profe. Ok, recuérdense que esto está en la guía, ya revisen la guía, vayan mirándola, leyéndola con calma, ¿cierto? Los signos vitales hay que interpretarlo, y para interpretarlo tengo que saber, tengo que tener conocimiento, ¿ya? Recuérdense de palpar los pulsos en ustedes, ya, para ir después directo a la zona, ¿cierto?, en el paciente, y no estar titubeando, ¿cierto?, buscando sin haber tenido nunca la, la habilidad de habérselo buscado uno personalmente. Recuerden el capítulo 29, ¿cierto?, del Bárbara Cosier. Este fundamento de enfermería es su Biblia para ustedes. No solamente lo van a ocupar en segundo, sino que lo van a ocupar hasta quinto. Así que siempre ténganlo a mano en su escritorio, ya, para que vayan, ¿cierto?, leyendo y consultando. Bien, dígame, ¿Dónde subió usted el libro para el poder libro descargarlo? se los mandé con Nicole. Ya, entonces yo hablo con ella. Ujú. Ya, profe, gracias. Ok,
Si no hay más dudas, ¿cierto? Nos vemos mañana y seguimos con los signos vitales. Profesora, Sí, Nicole, me esperas, que se vayan sus compañeros y conversamos. ya, listo, gracias. Profe, disculpe, tengo una duda. Dijo que el grupo 9 no le había enviado la coevaluación o la pauta de los grupos, porque yo se lo envié el 10 de mayo y el 24 de mayo la evaluación grupal. ¿Se lo reenvió? Yo no tengo pendiente la exposición orales, eso me falta de ustedes. Si me la mandaste Ok, el 10 profe. de mayo, el 10 de mayo no estaba completa. No, se lo envié el 24 de mayo la evaluación de los grupos. Se lo voy a reenviar. Ok, gracias Paula. Bueno, que esté bien, cuídese. Igualmente, gracias. Profe, yo también tuve el mismo problema, soy el grupo número 4 y también tengo que reenviarle las Por pautas. favor, También le porque no envié. la tengo. Yo me he dado vuelta en mis correos, tengo 100.000 correos, pero los he revisado porque debieran haberme llegado, ¿cierto?, a partir de la semana pasada que terminaron las exposiciones. Pero no Sí, tengo, Kimberly, no tengo el suyo. Tengo otras cosas suyas, pero no ese. igual le voy a enviar pantallazo de las fechas que le enviamos porque Tengo fue solamente suyo el de evaluación grupal, o sea, la evaluación que se hicieron ustedes, pero no de la exposición oral. Ya, profe, igual se lo voy a reenviar y le enviaré un pantallazo el día que se lo enviamos. Bueno, Profe, sí, disculpe, profe. A mí me llegó el acuso de recibo de la evaluación de mis compañeros, ¿de qué pero grupo no, usted? del grupo 7, profe. No, el grupo 7 tengo solamente la evaluación que usted hizo lo que ustedes hicieron en su grupo, pero me falta la evaluación a ver, el grupo 7, perdón, grupo 7, Sí, Benjamín. grupo 7. No, el grupo 7 lo tengo acá impreso ya. No tengo problema con el grupo 7, yo me estoy confundiendo acá con el grupo 5. Ah, ya, es que eso ¿Mm? quería preguntarle, es que no nos llegó el acuso de recibo de la autoevaluación de nosotros, de nuestro grupo. ¿Está No él? sé si, ¿Le no sé si llegó? me ¿La lo tiene? mandó usted o se lo mandó a un compañero, pero los que Es que me ese día yo mandaron. tuve problemas de internet y lo tuvo que mandar el Alan. Ah, ah, ¿y usted es grupo 7. 7? El grupo 7 sí yo tengo. Yo lo tengo, ¿Tiene el grupo todo? 7 sí, sí lo tengo. Ya, Lo tengo perfecto. Esa era impreso. la consulta. Ya, perfecto. Gracias a ti. De Gracias, nada, profe. de nada. Sí, me dice tía, yo no soy su tía. Mis sobrinos están lejos. Ok, bien. Ya jóvenes, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Profe, ¿Qué me habla? Romina, ¿cómo eh, está? bien, ¿y usted? Bien, gracias. Cuénteme. Es que le quería comentar que ahora que usted estaba hablando de las notas, yo no tengo mi nota de laboratorio, de la prueba de laboratorio. Y sí estuve y sí mandé mi nombre y todo, entonces quería A saber. ver. Sí, qué raro que no la tenga. Voy a subirles hoy día todas las notas. eh, para que lo tengan. Si no le llega hoy día, me avisa mañana. Ya, profe. Gracias. ¿No la tengo yo registrada como que no tenga la nota? Qué raro. Qué bueno que me avisó. Ya, gracias, profe. Ok, Profe, ¿puedo hacerle una última pregunta? claro, Kimberly, Es que dígame. al principio de la clase usted mencionó como 3 nombres. Dijo Kimberly, Sí, Cindy, no sé. Kimberly, Cindy y Bárbara. Me por- falta, la Cindy pero, me dijo que se había justificado con Mariana, pero usted no está registrado dentro de la nómina de los estudiantes que registró su nombre. pero en la prueba, Tipo, eh, yo les pedí a todos que colocaran su nombre en el chat y su root, y usted no lo hizo. Puede que me no, haya mandado la prueba, pero ¿cómo sé yo que estaba o no se consiguió el link? me llegó al Gmail, tengo entendido, y a mí sí me aparece el root y el nombre. Entonces esa es mi pregunta. Porque lo tengo en el Gmail, tengo la nota y todo. Y tengo el registro del root y mi nombre. Entonces no sé si se estará equivocando. También lo envié con el root de ¿Terminó? de intranet
es el de la UTA, por si hubiesen problemas. Y no sé si tengo que enviarle también un pantallazo de eso para que tenga Pero registro de que lo una hice. cosa que usted haya estado en la prueba y todo en el rato, pero no registró el nombre y el root. Yo me vuelvo mono acá buscándolo en el chat. Pero, profe, sí lo había registrado en el chat también. Pero a lo Porque mejor, también pero a lo mejor lo hizo en la prueba, pero no en la primera prueba no tengo problema, me falta en el 8 que no lo tiene. en el de taller. ¿Qué En me el estaba sí, comentando? en el de taller, pues esa es la nota que le falta, ¿o no? No, Sí, o po. sea, ya, Ustedes hicieron 2 pruebas, una de cátedra y otra de laboratorio. En la de sí. cátedra usted tiene su nota, yo no la tengo dentro de las personas que no Sí. firmaron. En el laboratorio me sale que usted hizo prueba, pero no firmó. No puso su nombre y su root en el chat. A eso me refiero. Y, profe, ¿qué tengo que hacer contra eso? O sea, ¿no me van a subir la nota? ¿Tengo malo? ¿Algo? ¿Con quién No, puedo es para hablar? que tomen conciencia que cuando uno da una instrucción es para que la cumplan. Ya acá no es que cada una hace lo que quiere. Si yo les pido asistencia, necesito la asistencia que usted tuvo en la prueba, porque usted me manda la prueba, pero ¿cómo sé yo que usted estuvo? Sí, tiene toda la razón. No tengo forma de saber que usted estaba en la prueba, solamente porque me llegan más pruebas de los estudiantes que están. Ya, ustedes tienen la obligación de asistir a sus pruebas. Ya, y yo no tengo forma de saber, la única forma para mí que usted me registre su nombre y su root en el chat. Y eso es lo que yo les estoy pidiendo. Y lo repetí varias veces. Registren su nombre y su root. Así que para otra vez, ya sabe Kimberly. Esta vez yo voy a perdonar, pero la otra yo les voy a descontar un punto de su nota. Muchas gracias, profe. Ok, No va a pasar. bueno, Profesora, una consulta. ¿Dónde subió la guía de signos vitales? se la mandé a Nicole. Nicole es la encargada la mandé junto con la clase, con la grabación de la clase la semana pasada. Ah, ya, profe. Gracias. Profe, Dígame. ¿le falta algo del grupo 3? ¿O con el grupo 3 está ok? Grupo 3, a ver. Grupo 3, déjeme ver, aquí lo tenía, tengo aquí anotado. Grupo 2 y 3 parece que me falta. Grupo 3 me falta la evaluación que ustedes hicieron a sus compañeros de la exposición oral. Pero yo se la envié, profe. ¿Cuándo Incluso me la mandó? le digo de inmediato, déjeme buscar. Pero incluso me mandó el ¿El acuse acuse de de recibo, fue, recibo? sí, A ver, espérame. aquí está. Se la Pero a lo envié yo mejor el me día. mandaste solamente tengo la 1. Ah, no, si Se la lo 3 la envié, tengo. No, si lo tengo. Tú eres Bastián, Camila, Nicole, Mamani, Daisy Paredes y Tomás Rojas. Sí, sí, sí. sí lo tengo. Ah, ustedes me El- mandaron 20 grupos evaluados. mm, Así que bien bonito su responsabilidad, joven. ¿Cómo que 20 grupos evaluados? Sí, pues me mandas la hoja y tienes 20 grupos evaluados. No sé de dónde sacaron los otros grupos. Mira tu hoja que me mandaste. Ah, sí, los de abajo. Que no conté esa vez, que después le mandé aquí fue un error mío. Le mandé una que yo había hecho antes, donde los rellené todo y me di cuenta que los había llenado todos, cuando no eran todos los que había que rellenar. Aquí fue fallo mío, porque yo tengo dos documentos con esto, uno que está bueno y este que está malo. Yo le mandé el otro, Me disculpe. mandaste el malo, ¿viste? Sí, me traspapelé. Ya. Entonces que tus compañeros te tiren la oreja y te den una capotera. Bueno, Profesora, ya. puede conversar conmigo, es que estoy en mi hora de colación y ya se me va a terminar.
Ya, pues, pero yo necesito que se vayan sus compañeras o le pregunto nomás, porque yo tengo de usted, Nicole, dos. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Yo tengo uno en particular. ¿Me escucha? Sí, sí lo escucho, Abril. Sí, yo como delegada de segundo con la Francisca Artiga, queríamos preguntarle si usted evalúa con la profesora Mariana en el laboratorio 100% a la asistencia, dado que como uno graba las clases, uno tiene que meterse obligatoriamente casi. Por eso queríamos hacerle esa pequeña duda. En Abril, el laboratorio, ¿cierto? Tienes, si tú estuvieras presencial, tienes obligación. Ahora determinaron, ¿cierto? Si tú quieres, entras. Y no se graba porque lo que haces es un trabajo grupal con tus compañeras. Lo que tú tienes que hacer si no vienes, tienes que conseguirte el cuestionario y contestarlo. Porque estamos evaluando, ¿cierto? No estamos evaluando, estamos trabajando un cuestionario y cada grupo resuelve las preguntas. Así que si quieres... Ya, esta era mi consulta, eso nomás. Gracias, profe. De nada. ¿Qué más necesita? Yo necesito hablar con Nicole. Profe, me llegó el mensaje de que no había puesto la asistencia por Zoom para la prueba de cátedra. ¿Ya? Y yo sí puse la asistencia. Me parece raro que no la encuentre. No registraste tu nombre y tu root, por eso te tengo anotada acá. Pero sí lo registré, profesora. ¿Y con qué nombre registraste? Con mi nombre, Jennifer Huanca Calle, y mi root. No tengo registro suyo. Eso me parece raro porque lo registré en el primer llamado que hizo usted. Yo ese día entré temprano y usted dijo la primera vez y en la primera vez que lo dijo, lo registré. ¿Pero eso es en el laboratorio o en la cátedra? En cátedra. Ok. Lo voy a revisar de nuevo, pero si te tengo acá anotada es porque no te encontré. Ok, bien. Ya. Mañana me preguntas. Ya, profesora, gracias. Hasta luego. Ok, chao. Ya. Camila, ¿qué necesitas? Camila Quispe, Damari. Ya. Nicole, ¿me escuchas? Sí, profesora. Ya, tengo 2 pruebas tuyas. ¿Por qué hiciste 2 pruebas? ¿Dos pruebas? Yo mandé solamente una prueba. Tengo 2 pruebas tuyas. ¿Registrada con el mismo correo? No. Profesora, ¿sabe qué? Me pasó lo mismo con semiología. Y con el profesor de semiología estuvimos ahí investigando y alguien se creó un correo mío con mi nombre falso y además mi nombre lo escribió mal. Mi nombre se escribe con 2 L y la persona que se creó este correo lo escribió con una L. Y es un correo falso que enviaron, porque me pasó lo mismo con semiología. Yo solamente uso el correo de Sujin y el que fue asignado por la UTA. Ningún correo más. Yo incluso al profesor de semiología le mandé pantallazo de los correos que uso y además justo a él le saqué un pantallazo de la prueba que yo hice. Incluso esto yo lo quería conversar en alguna clase donde todos se conecten, porque es feo que hagan eso. Tengo dos correos raros del curso. Yo no sé quién se dedica a hacer lecera. Sí, profesora. ¿Me puede decir el nombre del otro correo? Para ver si es el mismo. ¿Cuál es tu segundo apellido? Nicole Sujin Marisol. Es el correo que yo uso, el de sujin16marisol@gmail.com. ¿Cuál es tu segundo apellido? Te estoy preguntando yo, no te estoy preguntando por el correo. Ah, ya, mi segundo apellido es Cela. Ya, y el otro también tiene Cela. Sí, Por sí, eso la se persona quiere- que creó.
la persona que creó el otro correo fue Nicole con una L, .mamani.cela@gmail.com. Ya, ¿y tú tienes algún registro de a qué hora mandaste tu prueba? La prueba lo mandaron por el link lo mandaron al grupo de WhatsApp, entonces cualquier persona que esté agregada a ese WhatsApp puede entrar al link y fácilmente poner mi nombre con el correo que crearon. ¿Por qué mandarle el link por WhatsApp si ustedes lo tienen que sacar desde el... Sí, eso deberían hacer, si deberían conectarse a la clase y ahí entrar a la prueba. No sé por qué mandan el link por el grupo. Me dio rabia porque nada que ver que estén inventando una prueba falsa mía para perjudicarnos. Entonces, ese es el problema que tengo. Yo no sé... A ver. Déjame una cosa. Ahí, ¿y en semiología te pasó lo mismo? Sí, profesora. A diferencia de que en semiología yo saqué pantallazo de mi prueba, pero en esta tendría que revisar mi galería para ver si... Ajá. Como ya aclaré con lo de semiología, porque yo mandé mi evidencia. Entonces el profesor ya sabe que alguien creó un correo mío para enviar pruebas falsas. Puedes revisar, Nicole, esto y mañana lo conversamos. Sí, profesora, ningún problema. Yo lo voy a buscar acá. E incluso Revisa a ver si tienes un pantallazo de lo que tú me mandaste. Ya, profesora. Incluso Entonces, yo esto lo voy a conversar en una clase donde estén conectados todos, porque para que mis compañeros sepan que sí, están haciendo algo así. supuestamente mañana van a estar, mañana, ¿cierto? Vamos a estar, supuestamente mañana vienen todos a clase. Pues. Sí. Uh-huh. Sí, pero igual quiero conversarlo mejor en la clase de farmacología. ¿Por qué? Porque en farmacología hay compañeros que son de tercer año. Y los de tercer año igual comparten asignaturas con nosotros. Entonces, quiero en esa clase comentarlo. ¿Y tú sospechas de alguien? No. Yo hasta el momento yo me llevo bien con mi curso. Nunca he tenido problemas con nadie. Pero igual quiero comentarlo con alguien de tercero. Porque si sospechas de alguien tienes que avisar para hablar con esa persona, no pueden ser porque hay dos pruebas con nombres diferentes. Sí. Ya, entonces no es posible, ¿cierto?, que estén mandando el link, a no ser que yo lo tenga que publicar en, ¿cómo se llama? Solamente ponerlo en el intranet nomás, porque se mete al intranet, copia el link y ahí lo hará. Sí. Así que para que no lo publiquen en el chat. Sí, eso igual hay que evitar, que no lo publiquen en el chat de WhatsApp, porque uno tiene que meterse a la clase para hacer la prueba, Sí, no tienen que estar así dependiendo de los demás. Así nomás es, pues, Nicole. Por favor, a ver si cuando yo no sé si a ustedes le queda registro cuando mandan la prueba. Tendría que buscar, profesora, porque no en enfermería básica no he buscado mucho, pero yo siempre saco pantalla sobre las pruebas, creo que debo tener. Ya, a ver si lo saca y si lo ves más tarde me lo mandas. Ya, profesora, su correo, ¿cierto? ¿Ya? Sí, a mi correo.
Mira acá. Ya. Ya. Ok, eso es por Nicole, por eso quería hablar contigo, ¿cierto? En privado, porque me dijera, ¿cierto? Si habías tenido algún problema o algo, me lo dijera, ¿cierto? Y porque no puede ser que me mandes 2 pruebas, pues, ¿cuál es la idea? Y hay otra que Sí, otra sí. persona. No, yo, ¿Tú conoces a alguien que se llama Lucía Gutiérrez? Lucía Gutiérrez, no. Ya. Porque hay personas, ¿cierto?, que no toman, no ven la seriedad que tiene, ¿cierto?, una prueba y se Sí, meten a tontear. sí. Mm. Así que bueno, eso era Nicole. Mándame, ve si tienes algún pantallazo o algo y lo conversamos mañana. Ya, profesora, gracias. De nada, que estés bien. Igual, cuídese. Ya, chao. Chao, chao.